Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada agradecerles por haberse quedado a esta actividad después de haber visto una peli bastante larga, así que bueno, valoramos mucho que hayan elegido quedarse. Vamos a dar inicio a una charla o una actividad que se llama Narrativa sin Fronteras sobre coproducciones internacionales. Antes de comenzar y darles la bienvenida a las mujeres aquí presentes, quería comentar que este año por primera vez nuestro festival cuenta con país invitado, que en esta edición 2025 es España. Por eso pudimos pasar esta película que acabamos de ver, que es una coproducción entre Argentina, España y Francia, y además, gracias a la Embajada de España en Argentina, EAECID y Cooperación Española, pudimos gestionar esta actividad y que Anabel y Eloísa estén acá presentes con nosotros hoy, gracias a ellos. Así que, nada, nos llena de orgullo como festival, poder haber concretado esta actividad para ustedes y para nosotros. Así que, bueno, espero que lo disfruten y que se lleven algo valioso. Bueno, primero darles la bienvenida a ustedes. Estoy con Anabel Yesene y Loisa Ibarrola de Andar Audiovisual, que son una productora que se especializa en asesoramiento, en todo lo que tiene que ver con coproducciones. Y bueno, les dejo la palabra a ustedes para que se presenten y nos cuenten un poco sobre el trabajo que hacen. Hola, hola. Sí. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Gracias por la invitación, en especial al festival y a la Embajada de España. Felicitarlos por el cine porque es precioso. Y la película yo era la primera vez que la veía, no la había visto. Tengo miedo de lo que pueda aparecer atrás mío. No sé lo que va a salir en la cámara después. Vimos el proyecto, Bueno, los papelitos. sí, vimos los papelitos en realidad antes de que fuera una película, hace como 2 o 3 años, sí, 3 años creo, en el 2022 creo que fue más o menos, porque nosotros trabajábamos en el Inca, ya no, en un área donde lo que veíamos eran las coproducciones internacionales, que son los proyectos que se hacen entre Argentina y uno u otros países. Y esta película que vimos, El Llanto, es como un ejemplo como impecable de lo que sería una coproducción internacional, porque tiene como todos los elementos que tiene que tener una coproducción internacional. O sea, tiene elementos técnicos, artísticos y dinero, digamos, de distintos países. En este caso de Argentina, España y Francia. Es una coproducción minoritaria argentina. Eso significa, o sea, es algo súper importante para nuestro país, porque hace que un montón de, digamos, que ingrese un montón de dinero de afuera a nuestro país y que esta película pueda ser considerada como argentina acá en Argentina, como francesa cuando se estrene en Francia y como española cuando se estrene en España. Más allá de hacer el proyecto y la película posible, y esta película, digamos, solo de un argentino, o sea, solo el productor argentino no hubiera podido hacerla. Y tiene una actriz francesa, bueno, tiene más de uno, tiene 2 actores franceses, tiene la parte mayoritaria española, tiene la parte de los argentinos y está filmada, se ve, es notable, en Argentina, en España, y la historia va como entrecruzando los 3 países, o sea, no es como una coproducción como inventada, digamos, es una coproducción que fluye desde la misma historia, digamos, desde el guión, desde el lugar, los personajes, desde todo. Tiene apoyo del instituto la película, y tiene, no me acuerdo si tenía también de Ibermedia, tiene apoyo por eso del Inca, del ICA y no me acuerdo. Y había una plataforma también. Amazon era la plataforma, sí. Después de... ¿Querés agregar algo más? De la... Yo lo que quería reforzar eso que vos decías, que tiene que ver con la narrativa. Muchas veces cuando se hacen, que ahora les voy a explicar qué son las coproducciones y qué tipos de acuerdo de coproducciones hay, a veces es muy difícil en una historia, ¿no? En una historia nacional, una historia que queremos contar, es muy difícil
introducir elementos extranjeros sin que suene disonante para la historia, ¿no es cierto? Entonces es muy complejo a veces hacer una coproducción, más allá de cumplir con los requisitos formales que tiene una coproducción, introducir esos elementos a veces es muy difícil. En este caso se dio con naturalidad. No había un gaucho hablando en francés, o sea, no había cosas extrañas. Porque muchas veces uno termina de ver una película y uno dice, qué raro esto, no me suena, ¿no? En este caso se dio con naturalidad y eso es un muy buen logro. Es decir, que podemos decir que es una coproducción internacional típica con los 3 elementos que pide el requisito de coproducciones internacionales: el elemento artístico, el técnico y el financiero, ¿no? Sí. No, que de los técnicos, o sea, si bien la parte técnica sería el director, el guionista, las cámaras, el sonido, el montaje, el director y guionista son españoles, pero por ejemplo lo que es toda la dirección de fotografía y todo el equipo de las cámaras es argentino. Parte del arte y del maquillaje también. Entonces es como que se va haciendo todo un entretejido que hace que quede una superproducción, digamos, como muy potente. Aparte de la potencia, en el caso nuestro, ¿no? de buscar financiamiento o encontrar financiamiento para poder hacer una historia que se quiere contar, generalmente todas las que son las películas que son bajo régimen de coproducción, hace que el proyecto sea mucho más rico no solamente en financiamiento, sino que hace mucho más rico por la pluralidad de voces, de miradas que hay, de artistas. Eso enriquece siempre una película. En general las coproducciones siempre son muy bien recibidas. De la misma productora, que es la de Tarea Fina, que es la coproductora argentina, nuestra parte argentina en la película, también la misma productora hizo Alemania, que también es otra coproducción con España, que ganó el año pasado acá. Claro, y que le ha ido muy bien también. Sí. Así que las coproducciones son muy bien recibidas y generalmente tienen muy buen recorrido, porque aparte de enriquecer la película, ya son oportunidades de circulación de ese contenido. Entonces, esta película, además de circular por Argentina, va a tener circulación en Francia asegurada y circulación también en España, más los mercados que estos países o estos coproductores a su vez puedan sumar. Nosotros podemos sumar quizás todos los países que tengan que ver con el Mercosur o América Latina o algunos países en particular, Brasil, Chile, que son socios nuestros, y cuando hay un coproductor europeo también hace fácil la entrada de la película para esa circulación, ¿no es cierto? En el caso, ya que estamos hablando, digamos, de la invitación que hizo España, y bueno, agradecerte que yo arranqué a hablar directamente, así que agradecer al festival, al cine, que es una belleza, y también a la agencia de CID y a la Embajada de España. Hay que decir que estas películas se las llaman en cooperación, se llama coproducción, pero son bajo régimen de cooperación, porque cada uno de los estados, cada una de las productoras va a cooperar para la realización del proyecto. En coproducción o en cooperación con España, Argentina se imaginan que hace de toda la vida, más o menos, ¿no? Creo que uno de los primeros acuerdos que no era cinematográfico, sino que era de intercambio de películas desde el año 48. Eso se fue modificando, incluso fue creciendo, porque empezó siendo por un intercambio de películas, después por intercambio de material, por intercambio de profesionales, después empezaron los acuerdos de cooperación, después empezaron los acuerdos propiamente de coproducción. Estos acuerdos siempre se dan en régimen de acuerdos culturales más marcos, no solamente lo que desean los institutos de cada país, sino que en general responde a políticas culturales y de cooperación tanto de España como de Argentina. El último acuerdo de coproducción, el anterior a este, era del año 92, me parece, después tuvo una modificación en el 97, y el último acuerdo de coproducción con el Reino de España, el último es del 2018. Es consecuencia un poco de un acuerdo de coproducción, de cooperación multilateral que se firmó entre el Reino de España y Argentina, entre los presidentes. A raíz de ese convenio de cooperación surgió un poco en consecuencia el acuerdo de coproducción cinematográfico entre España y Argentina, que ahí lo firmaron los institutos, mucho más moderno que el anterior, que ya era moderno, el del 92 y 97,
pero había algunos supuestos que todavía no estaban previstos. Entonces, en el acuerdo del año 2018 se procuró modernizarlo un poco. Siempre queda un poco desfasados, ¿no? A veces lo que son los acuerdos de la realidad, porque la tecnología va haciendo que todo sea mucho más rápido, digamos, de lo que se puede ir haciendo. Pero bueno, lo que se trató de hacer en el 2018 es que el acuerdo de coproducción no contuviera solamente películas, que así era hasta el año 97, o hasta el año 2018 que se sancionó el acuerdo nuevo, sino que a partir del año 2018 también trabajamos en cooperación o en coproducción para series de televisión, que no estaba contemplado en el anterior acuerdo, para películas de animación, que están expresamente previstas en ese acuerdo, antes no, entonces había duda. ¿Por qué? Porque por costumbre o por uso y costumbre, en general los acuerdos internacionales de coproducción, los que son muy antiguos, digamos, o no antiguos, pero que ya perdieron un poco de vigencia, sirven sí para las películas, están pensados siempre en ficción. Entonces, por eso cuando se habla de equipos técnicos y artísticos se hace referencia a los actores, al montajista, al vestuarista, y empezaron a aparecer o a surgir otras formas de coproducir y de contar historias, como por ejemplo a través de la animación, que estos acuerdos de coproducción ya no respondían tan fehacientemente a la realidad del sistema de coproducción que se estaba haciendo. Entonces, se buscaba aplicar un acuerdo de coproducción que era para ficción, por ejemplo, animación. Y bueno, había que hacer paralelismos que la verdad que eran chinos porque hay figuras que no están directamente. Así que lo que hizo el acuerdo de coproducción del 2018 fue darle un guiño a todo lo que sea animaciones y series de televisión y otras formas de audiovisuales que existan o que puedan existir, para que se pueda seguir trabajando en audiovisual y no estar solamente ceñidos a las películas, ¿no? Que siempre son amadas y siempre son bienvenidas, pero digamos, no solamente ficción, sino otros formatos. Así que bueno, el acuerdo de coproducción del 2018 lo que hizo fue modernizar el acuerdo que ya teníamos con España, que viene ya de hace muchos años. Eso por un lado con España. Pero con España, y también la agencia AECID, también formamos parte de un acuerdo, no solamente este bilateral que les estoy contando, sino que formamos parte de una conferencia de autoridades iberoamericanas audiovisuales, que forman parte España, Portugal y América, desde México para abajo todos los países. Ese es un acuerdo multilateral, donde también se puede hacer películas bajo ese sistema, y donde AECID además muy generosamente pone dinero para alimentar el fondo. Así que además de los países, hay organismos como AECID que ponen ahí dinero para fomentar la cooperación cultural entre los países de Iberoamérica. Así que bueno, este caso que vimos ahora de la película El Llanto es perfecto porque es un acuerdo de coproducción bilateral. Y ustedes dirán, ¿y cómo pinta Francia acá? Pues si estamos hablando de España, ¿cómo entró Francia en la coproducción? Bueno, partimos de la base que siempre cuanto más, mejor, ¿no? En todos los sentidos, eso que les conté, no solamente porque lo hace más rico culturalmente, sino que te abre otras posibilidades de circulación, otras formas de financiamiento, porque Francia a su vez aportará sus sistemas financieros o sus oportunidades de encontrar financiamiento en fondos o capaz con el CNC, ¿no? Que pueden hacer mejor la película. Pero bueno, cuando se pensó el acuerdo con España, lo que se pensó es que pudieran ingresar terceros países. Entonces, en una película española, bilateral, el régimen ordinario es de un 20, un 80%. Ustedes dicen, ¿qué es esto? Que el 20 mínimo, 80% máximo, en ese margen es donde se tiene que manejar la base de la coproducción, es la forma en la cual tienen que aportar las productoras económicamente, y en la forma proporcional en la cual tienen que estar reflejados los actores y los técnicos. Es decir, que si Argentina participa con un 30% en esta película, tiene que haber un 30% de actores y un 30% también de técnicos. Hay un mínimo también, ¿no? Si no se llega a ese porcentaje, hay un mínimo. Entonces, por lo menos, un actor principal, un secundario, tienen que formar parte de la película.
Pero para hacerla más rica y no hacerla tan rígida, que sea entre Argentina y España, entonces si tiene que participar otro país, no podría, puede participar en el acuerdo bilateral, puede participar terceros países, en este caso el tercer país fue Francia, y participan hasta un 30% como máximo, es decir, que tienen hasta un 30% para aportar económicamente, con su equipo técnico y con su elenco también, ¿no es cierto? Y así que bueno, por eso esto es un acuerdo bilateral, pero en el cual también figura Francia porque ingresó como tercer país. De todas formas, más allá de eso, también les cuento, para aquellos que no saben, que Argentina tiene muchos acuerdos de coproducción firmados. Nosotros tenemos también con Francia acuerdos de coproducción, tenemos con España, tenemos con Brasil, tenemos con Chile, tenemos con Uruguay, tenemos con Italia, tenemos con Alemania, tenemos con Canadá, tenemos con México, tenemos con Colombia, tenemos con Italia, Israel, Marruecos. Con Marruecos. Nunca vi una coproducción con Marruecos, Colombia, pero el acuerdo está, digamos, el marco como para hacerlo Colombia. Está. Con Colombia. Tenemos un montón de acuerdos. Argentina siempre fue muy proactivo en esto de conseguir alianzas de cooperación con otros países. Siempre fue muy proactivo. No obstante, es tan generosa nuestra ley de cine, tan generosa, que hay un artículo que dice que aún cuando no existe un acuerdo internacional, le permite al productor igual realizar una coproducción, bajo un sistema especial. Ya no va a ser con un acuerdo, pero también lo podemos hacer. Hasta ahora nosotros, en general, siempre se han realizado acuerdos, más allá de las alianzas estratégicas, es porque en general son los otros países los que necesitan más acuerdo que nosotros. Nosotros con nuestra ley ya sería suficiente, es muy generosa nuestra ley. Pero bueno, una vez que existe un acuerdo, hay que respetar el acuerdo y se trabaja en función de eso. Bueno, así que con España lo último es del 2018. Sí, ese es el último acuerdo que tenemos. Quería preguntarles qué tiene que tener un proyecto, cuáles son como las características o la temática, o qué es lo que tiene que tener un proyecto audiovisual para que le sea más fácil por ahí acceder a participar de una coproducción internacional. Creo que no hay como un elemento, sino que me parece que tiene que ser como, no sé, por ejemplo, volviendo al Llanto, que es la película de recién, o sea, desde el mismo guión o desde la misma historia, tiene que poder permitir, digamos, que no sea meramente local, o si es local, que puede incorporar, digamos, otros elementos que no sean, digamos, tan local, pero desde una manera natural, no como decía Ana recién, un gaucho que se asoma detrás de un árbol o un kiosquero que atiende como si fuera italiano, digamos, sino que desde la misma historia que se cuenta, o si es, por ejemplo, una historia misionera, probablemente sea natural que pueda tener una coproducción con Brasil o con Paraguay, porque regionalmente, digamos, es como que los elementos que comparten son un montón, digamos, desde el idioma, los lugares, por ahí las mismas historias, la misma historia común, digamos, nuestra latinoamericana. Hay como que ciertas temáticas hacen más fácil. Pero, por ejemplo, en esta yo no me hubiera imaginado nunca todo y queda como muy natural, digamos. No es como impostado que se necesitaba que hubiera una... No sé, está bien, fluye, no molesta, me parece a mí. Claro, tiene que tener un fundamento, la narrativa tiene que tener una lógica como para que sea una coproducción. Después, en el devenir de la coproducción, les cuento, chicos, que pasan otras cosas, ¿no? Hay veces, no es todo rosa. Lo que estoy contando es lo ideal. En este caso se dieron todos los requisitos, pero bueno, después nos encontramos con que tenemos que hacer una coproducción con Francia y vos decís, pero son todos los actores argentinos. No, bueno, lo que pasa es que tienen doble nacionalidad. Entonces, a los de doble nacionalidad los hacen pasar como franceses. Entonces, el requisito de Francia, digamos, estaría cumplido, pero cuando vos lo visualizás, son todos actores argentinos quizás, ¿no? Bueno, y suele suceder también que en ese tipo de películas más o menos son siempre los mismos actores que vas a encontrar, ¿no? Que tienen esa nacionalidad. Pero bueno, también es válido eso. Pero la situación ideal es cuando la narrativa de la historia justifica la presencia de estos actores que nos van a contar la historia con naturalidad.
Ese sería el objetivo máximo, ¿no? Así que, bueno, en este caso lo cumplen perfecto. ¿Cómo ven el panorama actual de las coproducciones internacionales y si, no sé, el auge de las plataformas y de la producción para plataformas de alguna manera afecta o influye en esa realidad hoy en día? Bueno, empiezo. Hay un lado, o sea, lado A y lado B. Las coproducciones pueden ser oficiales o no oficiales. Oficiales son las que pasan por los institutos de cada país y tienen, digamos, que cumplir ciertos requisitos que tienen que ver con estos acuerdos internacionales que mencionaba Ana recién. Después hay otras coproducciones que no pasan por los institutos ni los organismos, que son las que están más asociadas a las plataformas, donde termina siendo más bien un acuerdo entre privados, entonces se establecen las reglas, los porcentajes y las participaciones de una manera más libre, si se quiere, y por ahí son, digamos, producciones que no tienen fondos públicos. Después están las coproducciones oficiales que sí tienen, digamos, fondos públicos. Y en el caso de nuestro país se está complicando y estaba complicado y difícil por el tipo de la diferencia de cambio y, digamos, las inestabilidades económicas que todos conocemos, pero ahora se hizo aún más complejo porque el productor argentino lo que hacía era, o sea, el instituto le daba a una película el interés, eso significaba que tenía, digamos, el productor argentino podía ir a buscar un coproductor sabía que iba a cobrar tanta plata por el interés de esa película porque se la daba el instituto. Eso no existe más, por lo cual ahora se hace difícil ya no solo hacer una coproducción mayoritaria argentina, sino también ser minoritario, porque no está más ese papel para poder ir. El papel digo porque era una resolución de interés y era un papel en un momento. No tiene ningún aval, digamos, de su propio país, el productor argentino en general ahora, para poder ir a buscar un coproductor afuera y decirle yo tengo esto para poner. Porque no es lo más común, digamos, no todas las películas tienen a Netflix atrás o sea, en este caso tuvo las dos cosas, digamos, pero digamos, él pudo participar de tarea fina, digamos, pudo participar de la producción porque tenía ese interés del instituto que le permitía decir yo voy a poner esto, digamos, además del trabajo, los técnicos y lo que pudiera tener, digamos, de fondos propios, fondos asociados o los fondos que fueran a buscar afuera, pero tenía como un aval de su propio país que iba a ser, digamos, un subsidio para poder hacer la película. Eso ahora no está más, entonces se hace difícil producir y se hace muy difícil también ir a buscar afuera fondos para producir porque no hay que dar a cambio, digamos, o no dar a cambio, que aportar, digamos, que aporte hacer. Sí, igual coproducciones, no los quiero desanimar, coproducciones van a seguir habiendo y es la forma hoy es la forma de hacer una película que llegue afuera, me parece que es bajo régimen de coproducción, ¿no? Es tratar de buscar un socio en los mercados y esa es la manera, es con coproducción. O sea, ahora quedarse solo, digamos muy solo, es un problema. Se puede, obviamente, pero con una coproducción te aseguras otra circulación internacional también, otra presencia internacional. Coproducciones también, cuando vos tenés una coproducción te podés presentar el programa Ibermedia, podés incluso no solamente hacerlo crecer al proyecto económicamente con los aportes de cada uno, sino que con este reconocimiento oficial de coproducción internacional, vos podés presentarte a fondos internacionales. Cuando haces la película independiente eso prácticamente no existe, porque lo que te van a pedir siempre es el certificado, el reconocimiento de coproducción de tu país. Se puede tramitar igual, digamos, no es necesario ya la declaración, o sea, con la declaración de interés lo que aseguraba el proyecto es que había un instituto atrás, que hubo un comité que lo vio, evaluó la película y la declaró de interés y le aseguraba X cantidad de dinero. Y aparte tramitaba la coproducción, el trámite de coproducción internacional se hacía aparte. Bueno, ahora se realiza el trámite de coproducción aparte, nada más con eso, ¿no?
Pero bueno, yo creo que es la forma de coproducir, es la forma que tienen mejor de salir afuera y de circulación y de asegurarse que los ojos estén un poco puestos acá. Totalmente, totalmente. En muchísimos sentidos, sí. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguien? Sí. Quisiera preguntarles, vos que nombraste el tema de el caso de Alemania y el llanto, que eran dos ejemplos de coproducciones que se dan todas las condiciones. ¿Qué otras películas se les vienen a la cabeza? El productor se fue ayer a Locarno con otra coproducción y va a estrenar otra que se llama El Hijo Mayor, que es, creo que con España también, que la dirige, ya te digo, Valeria Pivato y Cecilia Atán, que esa sí creo que ganó Ibermedia, me parece, si no me confundo, pero eso no. Y esa se estrena creo que ahora en, no sé si es septiembre o octubre. Y otra, Puan también, Puan tiene un montón de países como coproductores. Fue ganadora de Ibermedia También, después hay una animación que se estrenó este año, no, el año pasado, no me acuerdo, se llama Robotia, también es coproducción. Hay un montón de... espérame. Imaginen que hasta ahora nosotros a Ibermedia somos el país que más proyectos presenta. El viento que arrasa, de Paula Hernández, que estuvo sobre la novela de Mariana Enríquez. Esa es una coproducción con, creo que Uruguay, si no me confundo. Cuando se echa la maldad. Cuando se echa la maldad. También. Traslados, un documental sobre los vuelos de la muerte, que creo que se estrenó el año pasado. También se me aparecen algunas que no se estrenan. Hay muchísimas. Hay otra que se está por estrenar que se llama Relatos Bajo las Salvajes Banderas. también fue en su Relatos momento una también. coproducción ganadora, disruptiva. El secreto de sus ojos también es una coproducción con España, por ejemplo. Muchísimas. En esos casos, porque yo tengo entendido que al menos desde nuestra ley de cine, una película en coproducción se sigue considerando una película nacional, Claro. pero en un caso, por ejemplo, no sé, del secreto de sus ojos, ¿cómo es el tema no sé si de la autoría sería la palabra, como cuál es el país que tiene más como derechos sobre el proyecto? Es en la proporción que participan los productores. Entonces hay productores que son coproductores que son mayoritarios y minoritarios. Entonces en el contrato de coproducción te va a figurar, por ejemplo, no sé si España es el mayoritario, te va a figurar con un 50%. En este caso que vimos recién del llanto, España no era solo una sola productora, eran 3 productoras españolas. Todo eso conforma un grupo. Ese grupo tiene un porcentaje, el grupo español, que no puede pasar del 8% ni ser menor del 20%. Y Argentina estaba con una sola productora, es la parte argentina, y Francia otra sola productora. Y así se van conformando. ¿De quién es? Bueno, el coproductor, eso es de todos, pero el que va a presentar, digamos, la película, por ejemplo, para los festivales, va a ser el coproductor mayoritario en general. Si no se dice nada en el contrato, va a ser el que la nacionalidad del director corresponda. Si la nacionalidad, en este caso la nacionalidad del director era español, es decir que si no decían nada las partes de quien presenta el festival, bueno, es el de la nacionalidad del director. Por eso a veces la nacionalidad del director es tan importante, porque no solamente los efectos de contabilizar la proporcionalidad del aporte creativo o técnico, si está cumplido, sino que te determina un montón de cosas que capaz en el contrato no tenés resueltas. Y bueno, la nacionalidad del director es la que define. Bueno, ¿cuál es? ¿Argentina o España o Francia? No, la nacionalidad del director es el que define, en caso de duda, siempre. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el proceso donde... allá, sí. Repito la pregunta para que quede registrada. ¿Cómo es cómo sucedería en el caso de una coproducción privada en la que no intervienen los institutos de cine de los países? Sí. Teniendo yo, por ejemplo, la nacionalidad española también, ¿me conviene, por ejemplo, o
Tenés que elegir una. En el acuerdo nuestro con España te dice, porque pasa mucho, ¿no? Que hay, ¿qué pasa? Y Cuando no vos, como directora pareces español y como como guionista argentino, argentino. porque te falta la conformación del equipo, entonces tenés que definir una. Y en el privado no te van a requerir tanto, tanto requisito para perfilar los técnicos y los actores. Ahí sos más libre, porque no necesitas presentarte un organismo y que te dé el reconocimiento de coproducción y verificar que ese proyecto coincida con el acuerdo de coproducción. Ahí es más libre. Lo que pasa es que si te vas a presentar a algún fondo internacional, capaz los fondos sí te pidan el certificado de reconocimiento de coproducción. Pero si no, sí, si es independiente no va a pasar por ningún instituto, no vas a aplicar a ningún fondo que pida estos reconocimientos, sí, vos ahí tenés libertad, autonomía y libertad de las partes, que es uno de los principios del Código Civil, nuestro y de España también. Sí, a ver, mi consejo, lo que pasa es que a mí me gustan mucho las coproducciones, entonces me resulta raro como despegarme. Yo siempre que veo una coproducción me parece mucho más rica con todas estas cosas que yo te dije antes. De movida, si vos ya te asociás con otro, ya tenés una ventana de circulación que es el otro. No solamente tenés Argentina y el Mercosur, vas a tener España y si tenés España tenés Europa para circular. ¿Entendés? ¿Alguna otra pregunta? Sí, dale. Sí. Retomando lo que dijo el muchacho anterior, ¿no? Que planteaba esto de privado, ahora es fácil conseguir fondos de forma privada, digamos. Preguntan qué tan fácil es conseguir fondos de forma privada. Y es difícil, sí, tiene que ser productoras grandes o que ya los conozcas y hayas interactuado, digamos, ¿no? Tener asociada una plataforma. En realidad, las que hacen en forma privada en general son las que tienen asociada una plataforma y antes lo que eran los canales de televisión, digamos. Esa era la manera de, digamos, que pueden producir sin un organismo, sin un fondo público detrás. Igual así todo, muchas películas de plataforma tienen algún fondo. Claro, sí, sí. O algo de eso. Sí, esta misma está en plataforma y esa también tiene fue Amazon, fondo. por ejemplo. El suplente, Prime me acordé, era, también. sí. El suplente era coproducción también. Pues empezaron a aparecer. Sí, en toda la lista. Sí, lo más difícil es conseguir un socio, por supuesto. Y cómo lo conseguís, tenés que ir a mercados. Tenés que ir a festivales, tenés que ir a mercados, ese es el lugar donde conseguís socios. Y es la buena fe y es la recomendación. Y si te va bien en una producción, en una coproducción, seguramente va a ser tu socio futuro. Una coproducción que fracasa es una lástima, porque ya ahí te perdés una oportunidad. Pero una buena coproducción donde tuviste una buena experiencia, siempre después va a ser posiblemente tu potencial socio. Se vuelve a repetir. Y abre puertas, porque, o sea, si ya hiciste una coproducción, esa película ya circuló afuera de tu país, ya te conocen más y si ganas un premio es como un plus más. Es como que una cosa va encadenada y llevando a la otra. Yo quería preguntar respecto de los mercados donde se va a buscar la financiación extranjera y la coproducción. Además de MICA acá, ¿qué otros mercados tenemos en Latinoamérica accesibles? Bueno, tenés Ventana Sur, Argentina, está a fin de año, así que ahí pueden ir. Fin de año, noviembre, fin de noviembre, bueno, para fin de año. En noviembre, ahí tenés Ventana Sur, te queda cerca, así que ahí pueden ir perfectamente. Tenés también Colombia, el BAM. La provincia de Buenos Aires me parece que tiene uno, el FICBA, ¿o no? El festival, y me parece que no tiene mercado. Tiene un pequeño mercado pre-FICBA, pero este año están con algunos problemas organizativos y hay una red de festivales que está planteando, nosotros somos parte de esa red de festivales que plantean cómo hacen un festival millonario en la provincia cuando están desfinanciando todos los festivales del país. Entonces ahí hay una desconocía, no lo sabía, perdón. Buen lugar también para encontrar sociocoproductores es el Bafisi, es un buen lugar. Está el BAM en Colombia, está el ESM en Florianópolis, tenés Entre Fronteras en Paraguay, Paraguay, Brasil y Argentina.
o verá que antes era cortos y ahora este año creo que empezó con largos también. Encuentros, bueno, en Europa tenés un montón. Acá Guadalajara, también en Guadalajara Latinoamérica. también. Sí, hay un montón de mercados y festivales para ir. Sí. Muy buena la película y aparte lo que digo, si esta película la pueden pasar en el Festival de Mar del Plata, por eso. Bueno, no tenemos influencia nosotros en el Festival de Mar del Plata. Pero sí pasó a Alemania, que es de la misma productora, el año pasado y ganó. Y bueno, no sé, con el llanto habrá que ver con el productor por dónde está yendo. Quería preguntarle sobre cuál sería el proceso de un proyecto audiovisual, una carpeta de proyecto de una película, de una serie, que de un productor que está buscando coproducir. ¿Cómo son los pasos? ¿Cómo se da? Bueno, me inscribo a los mercados, me acerco. ¿Cómo es el proceso de concretar una coproducción internacional? Lleva un tiempo, ¿no? No es que van a llevar un tiempo, van a tener que ir a mercados, hacerse conocidos, hablar con uno. En los mercados hay encuentro de coproducciones, donde uno se presenta, vas a presentar el proyecto, tenés que hacer un pitch, más o menos, contás de qué va la película, tu proyecto, cuál es tu intención, a qué audiencia apuntás, por dónde querés hacer circular esa película, por qué festival. Y ahí van productores que pretenden invertir en proyectos y es el espacio donde tienen que presentarse. ¿Cuál es la carpeta? Y presentar un buen dossier, hacer una buena presentación, que tenga una parte ya financiada. No vayan a buscar todo el 100% del financiamiento. Ustedes ya tienen que tener una parte financiada. Tienen que mostrar solidez, que son sólidos, ¿no? Que hay. Por eso decíamos antes de la declaración de interés. O si no es la declaración de interés, tienen que demostrar, no sé, que capaz ganaron algún fondo provincial, ahora en Córdoba hay en Mendoza, algún concurso que hayan ganado, más allá de los aportes que ustedes hagan a la película, que tenga algún financiamiento, que refleje alguna solidez. Y sin duda que el guión es lo que va a cautivar al coproductor y la posibilidad de que esa narrativa tenga lógica, ¿no? También para el productor y para su audiencia y para su instituto, para su mercado. Pero bueno, esa es la carpeta. Después, una vez que avanzan en la negociación, ustedes que avanzan, tienen un montón de cosas para hablar en el medio, ¿no? No solamente el guión, cómo van a hacer la película, dónde va a ser el rodaje, cómo van a llevar los equipos, si se traslada, si uno se hace cargo del aporte argentino, quién paga los sindicatos, Hay un montón de cosas en el medio que se tienen que poner de acuerdo. Una vez que tienen acuerdos o preacuerdos, recién ahí se va a hacer el contrato de coproducción. Porque ustedes ya ahí están bastante avanzados, ya es firme y ya está seria la posibilidad de iniciar un rodaje, de llevar adelante un proyecto. Ahí van a hacer ya el contrato. Ya para el contrato de coproducción ya van a tener definidos los financiamientos, los de ustedes y los de la otra parte, ya va a estar comprometido ese aporte. Y ya ahí ya tienen que empezar a diseñar esa producción de cómo se va a hacer la película, quiénes van a participar, cómo se conforma el elenco, dónde va a ser el rodaje. Esas cosas las tienen que tener ya pensadas en esa instancia y va a formar parte del contrato. Cuándo se va a iniciar el rodaje, el cronograma, los lugares de locación, todo eso va a formar parte del contrato después. Así que eso después va a integrar el contrato. Cuando ustedes tienen que presentar, si ustedes quisieran pedir el reconocimiento oficial en los institutos, lo primero que les van a pedir es el guión, el registro en derecho de autor y el contrato de coproducción, junto con la lista de equipos técnicos y artísticos para ver si las conformaciones tienen de acuerdo con los acuerdos internacionales, y también lugar de rodaje como el cronograma. Eso es lo que le van a pedir en los institutos cuando presenten ustedes su carpeta de coproducción para el reconocimiento. ¿Alguna pregunta? Sí. En esta búsqueda, ¿no?, que Uruguay presenta, ¿hay algunos tipos de proyectos que se prioricen más que otros o que tengan más posibilidades? ¿Hay una búsqueda en eso por parte del coproductor o escucha las mejores ofertas, a ver qué se busca en particular del otro lado? Pregunta si hay algún tipo de proyectos que tengan mayor ventaja sobre otros a la hora de concretar una coproducción. Se presentan, por ejemplo, yo ahora volví del BAM, que es el de Colombia, el mercado de Colombia, se presentan
muchos proyectos, de esos proyectos se seleccionan algunos proyectos, y de esos proyectos que se seleccionan puede ser variedad de temas. Lo interesante, lo sólido es una parte del financiamiento y la solidez de la narrativa, del guión. Después va a haber pluralidad de temas, y como hay pluralidad de temas, hay pluralidad de coproductores que te van a tratar de contactar porque les interesa el proyecto. No es que hay uno, va a ser tu proyecto es el que es interesante. Vos lo que tenés que poner en valor es tu proyecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el rol de ustedes como desde su productora, como asesoras, como consultoras, cuando les llega un proyecto a su puerta, digamos? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Bueno, nosotras lo que hacemos es asesorar en temas de coproducción, justamente, y lo que hacemos es perfilarlos ya para una presentación en los institutos, por ejemplo. Nosotros armamos los contratos, en definitiva, o sea, todos los contratos, o sea, todas estas cuestiones de quién va a distribuir la película, quién va a ser el agente de ventas, por dónde va a circular, cómo se conforma el equipo, derechos y obligaciones de las partes, quién es el director, contrato de dirección, es decir, del productor con el director cuando lo va a contratar para hacer la película, el registro del guión, o sea, todo lo que tenga que ver con la realización de ese proyecto, en eso nosotros hacemos los asesoramientos. Así que hacemos contratos y modificaciones de todas esas cosas, porque muchas veces las cosas no quedan como al principio, sino que en el camino se van modificando, o entra a otro país, o sale a un país, o entra un actor, o entra otro actor, o cambia un productor. Entonces, bueno, eso también. Claro, la coproducción lo que tiene es que no es algo rígido, justamente como el propósito es enriquecerlo buscando otros coproductores. Es muy posible que capaz la productora empiece haciendo, o la coproducción empiece siendo con Brasil y termina Alemania y termina Francia, y bueno, y esas modificaciones contractuales que en un origen era Argentina-Brasil, la tenés que ir haciendo y la tenés que ir modificando, pero tenés que modificar los porcentajes, los aportes, el monto de dinero. Se hizo más rico, seguramente va a haber más dinero también. Entonces esas cuestiones hay que ir modificándolas y armarlas. Por supuesto, cuidar siempre a nuestros coproductores, ¿no? Que tengan sus derechos y obligaciones, que no haya problema. ¿Cuáles son los obstáculos o los problemas más frecuentes que se pueden encontrar a lo largo del proceso? Me encanta este tema. ¿Cuál es el problema más frecuente? Yo te digo. No, pero el problema más frecuente es este. En general, cuando están haciendo un proyecto de producción, los productores tienden a optimizar los recursos financieros, ¿no? Entonces, muchas veces se ponen a hacer los contratos. Y los contratos están mal hechos, pero muy mal hechos en algunos casos. Entonces, después tienen problemas porque los derechos de ellos no están bien reflejados, o cuando se presentan al instituto, capaz la película era El Llanto y le quedó de título algo que copiaron de otro lado, Frankenstein. Entonces no te coincide nada de lo que vos estás viendo en el proyecto con la realidad, y se empieza a observar el proyecto, y va a ser un proyecto que va a costar que salga después. Entonces hay verdaderos Frankensteins, sí, hay Frankenstein. Y otro problema también es a veces, o sea, o les queda algo pendiente o una firma o algo para arreglar con el coproductor, y a veces hay problemas con el coproductor y se pelearon, porque con el coproductor es una relación de partes, puede un contrato. durar como 4 años, 5 años o más, y a veces se pelean en la mitad o al final. A veces la película ya está hecha, pero hay que terminar cuestiones de papeles y se hace complicado porque o no se hablan, o se hablan poco, o se dedica a otra cosa el productor y no está más, y por ahí el argentino no puede terminar de cerrar acá las cosas porque no puede localizar al italiano, al español o al uruguayo, digamos, a quien sea. Claro, porque a veces para el contrato, el productor en el contrato te pone un correo electrónico, y el correo electrónico, claro, no está más, se mudó. Igual el domicilio lo mismo, ¿no? No está más, se mudó. Bueno, hay que tener algunas precauciones de que sean domicilios constituidos, hay que tener algunas precauciones como para que si después querés dejar sin efecto ese vínculo,
poder realmente desvincularte, ¿no? Y con el menor daño posible. Y en ese tipo de casos, ¿qué manera tendríamos como de recuperar o de salvar el proyecto si una de las partes ya no está más interesada y la otra sí? Bueno, si vos lograste desvincularte de ese otro coproductor, tenés varias posibilidades. Puede ser que la película te quede como película nacional si es que no la iniciaste. Y si la iniciaste y tenés actores brasileros, y se te bajó el brasilero, vas a tener que buscar alguna. Podés sustituir el productor, pero guarda con quién, cómo, cuándo, en qué momento. Si ya llegaron a esa instancia, la mejor recomendación es terminen la película, porque cuanto más avanzada la película es más traumático, porque justamente si es una coproducción, después no podemos hacer aparecer australianos. O sea, tienen que tener una lógica, ¿no? Hay cosas que se pueden hacer, y algunas son más permeables, otras no, pero bueno, hay que tener un poco esos cuidados, sí. No, iba a agregar que se pueden prevenir cosas incorporándolas desde el principio en el contrato, digamos. Como eso los salva, los protege a todas las partes. ¿Tenemos alguna otra pregunta ya para ir finalizando? Sí. Ahora que tomaste el tema de estar a cargo del tema del contrato que van a trabajar una productora, van a buscar dentro de ese país, ¿qué ejemplos tienen ustedes? No concretos, pero ¿cuán corto puede llegar a ser desde, digamos, considerando que es la preproducción, ¿no? Desde que inician el contrato hasta que termina, digamos, hasta que firman todas las partes que están de acuerdo? La pregunta sería, ¿cuán corto puede ser ese periodo y cuánto se puede estirar hasta que todas las partes estén de acuerdo y firmen? Pregunta sobre los tiempos que puede llegar a extenderse la firma de los contratos. La firma de los contratos no tarda, porque si vos tenés todo cerrado, todo de acuerdo, es simplemente informar, se hace el contrato y hacer el contrato no lleva tiempo. Lo que te va a llevar tiempo es llegar hasta esa instancia, porque aparte es muy posible que si vos estás en desarrollo, te vas a ir presentando también a las convocatorias de desarrollo o de codesarrollo, ¿no? Entonces eso va llevando un tiempo. Hay películas que la parte previa a la de desarrollo tienen bastante elaboración, porque incluso cuando se presentan a concursos, a veces en los pitch o a veces en la devolución es mejor en el guión. Entonces tienen que volver a hacer una reescritura. Entonces hay veces que lleva un tiempo, ¿no? Cuando ya llegamos a la instancia del contrato de coproducción, estamos hablando de un proyecto sólido en su narrativa, en su contenido, y ya estamos hablando de algo ya más próximo, digamos, a iniciar un rodaje. Bueno, muchas gracias por haber venido, por responder nuestras preguntas. No, gracias a ustedes. Ha sido un placer, así que bueno, un aplauso para Eloísa y para Anabel. Gracias por acercarse a nuestro festival. Vamos a hacer un pequeño corte y en un rato volvemos con la proyección del largometraje Brutos acá en esta misma sala. Gracias.